¿Cuántas veces nos habrá encontrado la vida con esa expresión de es injusto? ¿Cuántas veces habremos sentido esa indignación, esa rabia momentánea, esa impotencia en ocasiones de decir es injusto esto o aquello o lo otro? ¿Cómo manejamos las injusticias? Dios no considera las injusticias, no las tiene en cuenta en nuestra vida, no se preocupa Dios de todas esas cosas. Hay algunas filosofías como el deísmo, el cual dice y establece que Dios no está preocupado o ocupado en las cosas o en los asuntos del hombre, del mundo, de sus procesos temporales. Está la otra, el otro extremo es el fatalismo. Dios está haciendo y produciendo todo lo que sucede, todo lo que pasa, Dios lo permite y Dios lo está haciendo. Vamos a ver que la Biblia tiene mucho que decir en relación a las injusticias, porque tenemos un Dios justo, entonces claramente va a hablar en contra de todas las injusticias de la vida. Y Dios aborrece las injusticias. En ninguna manera las acepta. Entonces no podemos hablar de fatalismo en el sentido de que Dios ordena todas esas cosas porque Dios está en contra de ellas, van en contra de su carácter, de su persona, de su ser. Pero por otra parte tampoco podemos decir que Dios está despreocupado o se desentiende de las injusticias y de las cosas que pasan en la tierra, porque Dios, por ejemplo, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sí se preocupa por nosotros. Dios sí ha mostrado grandemente su amor para con el hombre aún en su estado de pecado. Entonces tampoco el deísmo es correcto. ¿Qué es la injusticia? ¿Se ha puesto a pensar en eso? La injusticia es un juicio sin justicia. Es tan simple como eso. La justicia es un juicio sin justicia. Pero cuando hablamos de los hechos, de los actos, de las palabras pronunciadas, esas cosas cargadas de injusticia, de las acciones, ¿no son acaso también juicios sin justicia? Porque antes de decir algo, cuando pensamos algo, cuando decidimos algo, debimos juzgarlo en el sentido de aprobarlo o desaprobarlo antes de hacerlo. Entonces, esos juicios sin justicia se convierten en injusticia. Miradas parciales. Cuando miramos en base a nuestras propias conveniencias las cosas, no solamente actuamos en injusticia, sino que nos parece que muchas cosas son injustas, porque estamos mirándonos solamente a nosotros mismos. Vamos a leer un par de versículos en relación a esto. Capaz que alguien me ayude y busca Proverbios 20:23. Uno que lo busque y me diga, otro que busque el Salmo 89:14. 20:23 yo tengo. Bien, Proverbios 20:23. Vamos a escuchar ahí que dice: Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la alabanza falsa no es buena. Aquí hablamos una forma de injusticia, la pesa falsa. Dice, es abominación a Jehová. Pero también la que más dice, la alabanza. La alabanza falsa. La alabanza falsa. No tanto la alabanza de los cánticos que hacemos en la iglesia, sino la alabanza el bálsamo que a veces hacemos con palabras sobre las personas para envolverlas a nuestro gusto, ¿no? Ese tipo de alabanza. ¿Qué dice Salmo 89:14? Alguien que lo busque, lo lea. Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro.
justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios, ¿no le preocupará la injusticia? ¿No tendrá que ver con la injusticia? ¿No irá a hacer algo contra la injusticia? Dice también Santiago 2, versículos 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Esa acepción de persona que dice Santiago es una injusticia, una forma de mirar diferente a este que al otro. Eso es injusticia. Y está hablando dentro del círculo de la misma iglesia, dice los versículos 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Entonces cometemos injusticias nosotros mucho más seguido de lo que nos gustaría admitir también. Pero claro, nos van a doler solamente las que percibimos para con nosotros. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés y vamos a ir ahí. Eclesiastés capítulo 3. Esta semana muchos sufrimos una injusticia grave, los de Peñarol. Por ese penal que cobran de más desde nuestra perspectiva. Pero ahora nos ponemos de la perspectiva del otro y dice, no, era justo. Y vemos cómo el sentido de la injusticia va a variar de acuerdo a los intereses personales. Y eso es lo que vamos a ver también esta mañana. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículos 14 al 16, dice: He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Hasta ahí la lectura. Notamos que la impiedad y la justicia se generan a diario. Es más, podemos salir un domingo de aquí con un montón de promesas de yo te cuidaré, estaré contigo, Dios es consolador, Dios es castillo fuerte. Podemos salir realmente energizados y gozosos con todas estas cosas y llegar al lugar de nuestra convivencia y encontrarnos con injusticias que nos duelen, que nos afectan, a veces dentro de nuestra propia familia. Y decimos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con lo otro que recibí y ahora salgo y encuentro injusticia? ¿Qué? ¿Dios no hace nada? ¿Dios no está al tanto de esas cosas para cuidarme de las injusticias? Dice el versículo 14 que leíamos, dice que todo esto es para que los hombres teman delante de Dios, teman delante de Él. Tenemos y eso lo veíamos también ayer, con el hermano Julio también en el tiempo de reunión de oración, tenemos incapacidad nosotros de poder entender
los planes de Dios en lo que es la proyección en toda la eternidad, en todo el trabajo, entonces podemos realmente estar tentados en muchos momentos a hacer juicios arbitrarios en base a aquellas cosas que nosotros percibimos como justas o injustas, que puede ser realmente injusto para nosotros, pero desde una perspectiva muy particular. Y Salomón describe entonces la naturaleza de Dios cuando hacen estos versículos como eterna, como perfecto, como inmutable su plan en todas las cosas y que sus leyes no varían en todos los tiempos. Dios no cambia, Dios permanece, pero al mismo tiempo nosotros nos encontramos contrariados por las cosas que suceden. Y eso es justamente porque no podemos comprender todo lo que es la providencia de Dios. Y esto nos tiene que llevar al temor de Dios. No por comprensión, sino por saber quién es Él nada más y lo finito que soy yo. Por eso dice acá Eclesiastés, para que teman delante de Dios los hombres. Vamos a analizar esto de las injusticias, el lugar de la injusticia en el plan de Dios. Ahí en el versículo 16 está la observación que hace Eclesiastés. Dice, vi más debajo del sol. O sea, en la observación que hace en su sabiduría de todo lo que sucede debajo del sol, dice, en lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. ¿Por qué existen las injusticias? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Acá Salomón está intentando responder esa pregunta. Y Salomón se da cuenta que son reales. Dice, en lugar de la justicia, o sea, en un juicio, en un trono donde se debería esperar que lo que se dicte sea justo, dice, de repente encontramos que hay dictámenes que son injustos, que hay impiedad en las mismas cortes de justicia. Le voy a decir algo, Dios tiene un futuro para la injusticia. No es que está con los ojos cerrados a todas esas cosas, pero también tiene un propósito para el presente al permitir que estas cosas se sucedan. ¿Cuál es su disposición futura? Dice en el versículo 17. Dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dios juzgará, dice. Dios no está quieto, no está impasible, simplemente tiene un tiempo para todas las cosas. Pero claro, Salomón dice, nos gustaría ver el juicio de Dios sobre la injusticia en este tiempo de la eternidad, de este lado de la eternidad, en esta época en que nos toca vivir a nosotros, nos gustaría ver su justicia impartida por toda la tierra. Claro que nos gustaría eso, y a nuestro alrededor, pero no esperar hasta la eternidad para ver todas estas cosas. Pero ¿sabe qué? Dios siempre llega y siempre paga, pero no lo hace a fin de mes como esperamos nosotros. Él tiene su tiempo perfecto. En Gálatas 6, 7 al 9 dice, Dios no puede ser burlado. Nadie se está escapando o escondiendo. Lo que está sucediendo no está siendo ajeno a la observación de Dios. Pero también dice en Colosenses 3:25, Dios no hace acepción de personas. El juicio de Dios es imparcial. Dice, el mismo Eclesiastés dice, al justo y al impío a todos va a juzgar Dios. Y nada va a escapar de ese juicio. Pero claro, no es sencillo aguardar que Dios intervenga cuando el que sufre la injusticia somos nosotros. Cuando nos duele hoy que nos hagan una injusticia, no es tan fácil aguardar, así bueno, ya Dios se va a encargar en su tiempo. Y queremos que sea ya. Pero también una cosa es cierta, no estamos apurados que su juicio venga ya cuando nosotros somlos justos
¿O sí estamos apurados? Les aseguro que estamos un poquito menos apurados que cuando sufrimos las injusticias. Como leíamos en Santiago 3:2, dice, todos ofendemos muchas veces. Todos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de controlar todo su cuerpo. Pero si todos ofendemos muchas veces, ¿qué es lo que estamos haciendo en esa ofensa? Siendo injustos. Injustos. Queremos que Dios ya intervenga también en eso, o se postergue, eso sí que lo postergue para la eternidad, que lo deje para más allá adelante y que no intervenga ahora. Tenemos en cuenta las injusticias, pero cuando las miramos desde aquí abajo, hemos de tener en cuenta una cosa. Tienen siempre dos caras, dos perspectivas, como eso dije Peñarol y ¿cuál era? Racing. Tienen dos caras. La cara de este hincha que dice no fue injusto y la cara del otro dice que bien que estuvo el juez. O fue injusto con otra cosa. Siempre va a haber dos caras en la apreciación de las injusticias. ¿Y saben por qué es eso? ¿Saben por qué? Porque todas las injusticias, la apreciación de una injusticia, ya sea recibida o la acción injusta de parte nuestra, tiene su base en la autocontemplación. ¿Qué es la autocontemplación? Es el yo exaltado, es el ego, es mi razón, es mi necesidad. Eso es lo que realmente produce toda injusticia, tanto en lo que vemos, aunque no sea injusto para nosotros, puede ser realmente injusto porque no está atendiendo a lo que yo quiero, a lo que a mí me parece, y eso es la autocontemplación. No desmarquen ahí en Eclesiastés, les doy un par de versículos romanos, por ejemplo, 1:18. Les propongo ese deber cuando consideren que algo es injusto. Miren si no, en realidad no estamos defendiendo nuestro yo nada más. Cuando pienso, es injusto aquel penal. Bueno, me voy a poner en el zapato del otro, del cuadro. ¿Es realmente injusto? ¿O es solamente mi ego? Lo que yo quiero, lo que a mí me parece, mi autocontemplación, lo que me lleva a hacer tal consideración de que eso es injusto. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando dice se revela, no es de ese capricho que va al ataque, sino se revela en el sentido de que se muestra. Queda realmente contrastada la justicia de Dios con la injusticia que viven los hombres por causa de que detienen o están en contra de la misma verdad de Dios. Todo lo que vemos torcido en este mundo, todo lo que vemos mal en este mundo realmente es porque el hombre está alejado de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Pero miremos en este mismo pasaje de Romanos 1 las veces que cita al yo exaltado o la autocontemplación. Dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí tenemos el yo exaltado, la autocontemplación. Sé una cosa, pero no es lo que yo quiero. Yo quiero ser mi Dios. Se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. El yo siempre allá arriba. Yo soy el que sé. Yo soy el que tengo la razón. Versículo 23.
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, ellos mismos, nosotros mismos, el hombre mismo hizo el cambio porque quiso ponerse arriba, quiso ser su Dios. Entonces, todo lo que sufre es por causa de su propia injusticia, alejado de lo que es la justicia de Dios. Dice el versículo 28. Y que ellos no aprobaron, o sea, ellos hicieron un juicio personal, una estimación, dice, y no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. Estas cosas las encontramos en el mundo, todas estas injusticias, y a veces golpean nuestra propia vida y nos resentimos con ellas, pero esto es el hombre que fue injusto en lo que aprobó. Dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Fueron injustos con su Creador, con el dador de la vida, con el que todo lo sostiene. Dice el capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí vemos la injusticia del mismo hombre, o el yoísmo, o el ego del propio hombre. Versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La injusticia. Habíamos leído en Santiago capítulo 2, en relación a la autocontemplación, dice, y hacéis acepción entre vosotros mismos. Dice, en vuestra congregación entra un rico y le decís, siéntate aquí al lado mío, en el estrado, y si sienta un pobre, quédate allá lejos. ¿Por qué el hombre es injusto aún dentro de la congregación, dice, de los propios hermanos? Porque no podemos siempre escapar de nuestro yo, de la consideración, de la autocontemplación, de lo que más me sirve, de lo que más me conviene. Y cuando hacemos eso, somos injustos. Somos injustos. Solo servimos a nuestros intereses. De ahí que Mateo 6 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No estemos buscando siempre nuestra justicia porque seremos injustos. Un ejemplo secular, por fuera, en una fábrica. El dueño puede mirar y decir, es injusto todos estos impuestos que me cobran. Es injusto que me hagan paro porque me entran menos riquezas a la empresa. Es injusto el reclamo. Después tenemos la otra parte. Es injusto que él se enriquezca con nuestro sacrificio, nuestro sudor, que no sea más flexible. Es injusto que no nos suba los sueldos, que no sea más contemplativo. Entonces tenemos las dos perspectivas, pero cada uno ¿qué está haciendo? ¿Qué está mirando? Su yo, su autoexaltación, y eso es en sí el hombre que dice la Biblia. Dice, por ejemplo, Colosenses 3. Colosenses 3, 21, dice, padres, el 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, y ahí tenemos la clave, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia,
porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y sigue el pasaje hablando. Y aquí la misma palabra de Dios contrasta cada una de las partes con su propio yo, con su propio ego, con la necesidad de encontrar la satisfacción personal. ¿A quién no le gusta la satisfacción personal? A todos nos gusta. Todos la buscamos en una u otra forma. Y es ahí que el fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es la gran conclusión? Teme a Dios. Déjate a ti mismo de lado y comienza a temer a Dios. Es inconcebible que un cristiano, por causa de su propia autocontemplación, sea injusto con otro cristiano. Eso es inconcebible. Que se falte al amor fraternal por causa de mi propio ego, de mi propio yo o el yo exaltado. Eso es falta de temor de Dios. Cuando aprendamos realmente a morir al yo, como dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿saben qué vamos a encontrar? Vamos a dejar de ver tantas cosas injustas, porque no estamos pensando en nuestro yo. Y eso nos va a dar más tranquilidad. Pero al mismo tiempo no vamos a ser tan injustos, porque vamos a procurar agradar a Dios en todas las cosas. Qué lindo, ¿no? O sea, de repente, esto que vemos siempre injusticia por todos lados, de repente ya no vemos tanta injusticia. Eso nos puede traer un poco de paz. Y Eclesiastés nos enseña eso. Dios tiene un tiempo para todas las cosas, en el cual juzgará todas las injusticias. Pero ahora en el tiempo presente, ¿qué hacemos? Volvemos a Eclesiastés. En el capítulo 3, versículos 18 al 21 decía: dije yo en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¿En qué sentido son semejantes a las bestias? En que mueren, vuelven al polvo. Ojo, estamos hablando de una perspectiva, de una sabiduría horizontal que contempla todo bajo el sol. No es que sea teología esto y que realmente seamos iguales que las bestias. No, esto no es teología, sino es una apreciación con sabiduría horizontal. Pero lo que sí dice para que Dios los pruebe. ¿Qué decía en Romanos capítulo 1? Que también eso es prueba. La prueba, el hombre no amando la verdad de Dios, que en su propia justicia, y eso prueba y contrasta cuán grande es la justicia de Dios en comparación con aquella justicia que está buscando el hombre y el cual la sufre después en todas sus consecuencias. Todos morirán. Es la conclusión acá de Eclesiastés. Esa perspectiva realmente que todo se vuelve al polvo. Y ahí en alguna manera dice, las injusticias quedan todas equilibradas con un mismo suceso. O sea, a todos le va a suceder lo mismo. Entonces ahí vemos la equidad de lo que hace la muerte, como iguala a todos los seres vivientes. Pero el hombre es diferente. Habíamos leído en el capítulo 3, versículo 11, que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y ese es nuestro gran conflicto. Tenemos esa eternidad que nos hace saber que no todo termina aquí, que no todo es lo que vemos y palpamos, pero al mismo tiempo el no poder llegar a entender o alcanzar a entender las cosas que Dios hace o ha hecho, eso nos deja incómodos y a veces insatisfechos. Por eso el resumen es, teme a Dios. Y no busques simplemente que toda respuesta venga a ti, porque esto también es de mi autocontemplación, que la necesidad que tengo de saber absolutamente todas las cosas.
El Evangelio, por ejemplo. ¿Qué es el Evangelio? Sino una demostración de la justicia imparcial de Dios para con todos los hombres. Dios es justo y el Evangelio llama a todos los injustos para que vengan a Cristo y obtengan el perdón de pecados y sean declarados justos y comiencen a vivir en la justicia de Dios. El Evangelio es una demostración maravillosa de la imparcialidad de la justicia de Dios, que alcanza a todos los hombres, cualquiera sea su condición. Eso es la justicia de Dios. En cuarto lugar, la recomendación que hace Eclesiastés en el versículo 22, es la que nos gusta a nosotros. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que será después de él? ¿Cuántos han dicho eso como argumentación? Bueno, nadie volvió para contar cómo es la eternidad. ¿No han escuchado eso? La respuesta es más sencilla y a veces nos complicamos nosotros, porque simplemente la resurrección no ha llegado, después del rapto será la resurrección, y ahí recién vamos a ver lo que es la eternidad, no antes. Pero claro, la idea finita del hombre es muero acá y ya aparezco en la misma eternidad. No es así como suceden las cosas. ¿Cuál es la recomendación? A la luz de lo realmente incierto del futuro, del desconocimiento del por qué suceden todas las cosas, debo aprender a vivir el presente. Debo aprender a vivir con alegría el presente, y en muchas partes de los salmos encontramos eso. Servir al Señor con alegría, con regocijo. ¿Cómo servimos al Señor nosotros? ¿Cómo puede haber alegría en nosotros si estamos siempre pensando en injusticias, estos injustos, en nuestro yo? Servir al Señor con alegría es un mandamiento. Dice, alégrense, este es lo que realmente debemos hacer, alégrese el hombre en su trabajo. Pero ¿cómo me voy a alegrar en mi trabajo si me pagan una miseria? Ahí vemos la injusticia de nuevo. ¿Qué estoy haciendo? Deja de mirarte a ti mismo. Sirva al Señor. O sea, hazlo para el Señor. Y entonces la alegría va a refrescar todo lo que es tu vida. Ya llegará el milenio. ¿Por qué digo eso? Dice que ahí se va a regir con justicia, con juicio, con verdad. Ya llegará ese tiempo, ya hay un tiempo para todo. Este no es el tiempo del mundo de la justicia. Y nosotros no somos la liga de la justicia. Que a veces creemos que somos la liga de la justicia y cuando vemos una injusticia vamos y queremos chocar contra eso y queremos cambiar eso. Nos puede pasar en diferentes áreas a nosotros. No somos la liga de la justicia. No nos toca a nosotros impartir la justicia. La justicia es de Dios. Y ya llegará un tiempo incluso que en este mundo se verá la justicia. Pero eso será en el milenio. Pero ¿qué hago yo hoy día? ¿Cómo agrado a Dios hoy día? ¿Cómo sirvo a la justicia de Dios hoy? ¿Cómo me alegro hoy en Dios? ¿Se han preguntado alguna vez si se enteraran? Y es un trabajito que vamos a hacer ahora. Si se enteraran que le queda un día de vida. Cierren los ojos por un momento y digan, ¿qué haría? ¿Qué debo hacer si me queda un día de vida? A ver, piensen un segundito. Sacar un préstamo. Sacar más préstamos para que lo pague otro. Pero ¿para qué se me queda un día de vida? No lo voy a gastar. No lo voy a poder gastar. Sí, lo doy, sí. Comer algo rico. Pero a veces pensamos no nos daría la cabeza y cada vez que pensamos se nos va a ocurrir otra cosa y otra cosa y otra cosa y no daría el tiempo no daría ese día para resolver lo que deberíamos hacer ese día. Porque a veces uno debería arreglar tal cosa, tal situación.
cambiar esto, decir aquello, dar aquel otro abrazo. Yo sé, un montón de cosas se nos pueden ocurrir en ese día. Pero, ¿saben qué? Tengo una buena noticia para ustedes. Nadie nos está diciendo que nos queda un día. Eso es una buena noticia. ¿Qué quiero decir con eso? Que si pensamos que realmente hay cosas que necesitamos hacer cuando nos falta un día, y nadie nos está diciendo que nos falta un día, tenemos tiempo para hacerlas, vamos a hacerlas. Tenemos la oportunidad de hacerlas. Esas cosas que pensamos que las tenemos esas cosas buenas que tenemos en el tintero para hacer, como tenemos el tiempo de la gracia de Dios para ello, aprovechemos para hacerlas ahora. No esperemos a que nos falte un día para decir, tengo cosas pendientes para hacer en este o aquel asunto. En cierta oportunidad, a un misionero, John Wesley, ya de 1900 por ahí, se le hizo esa pregunta a él. Alguien vino y le dijo, ¿qué harías si supieras que te falta un día? Te queda un día sobre la tierra. ¿Saben qué dijo él? Quería haciendo lo que estaba planeando hacer. Era preparar el mensaje para el devocional, para la predicación, servir, ir a hacer la visita que tenía planeada. ¿Por qué dijo eso? Seguiría haciendo lo que tenía planeado hacer. Porque estaba al día. Estaba al día en lo que Dios pedía de su vida. Estaba al día en la justicia de Dios que debía vivir. ¿Por qué no vivimos al día con esa justicia de Dios también? Pasamos a veces o perdemos muchísimo tiempo en la consideración de las injusticias por la autocontemplación. Y a veces no solamente las injusticias que vivimos nosotros o nuestra familia, las injusticias, por ejemplo, de los niños que sufren en África, por decir algo, ¿no? Y le damos vueltas a la cabeza y aquello y lo otro, y esta injusticia, y lo de Rusia, y lo de Ucrania, y lo de Venezuela, y lo de acá, y lo de allá, y lo de Uruguay. Y estamos con todas esas injusticias. Pero como les dije, no somos la Liga de la Justicia, y a veces todo eso es la autocontemplación, la necesidad que tengo yo de decir que se imparta justicia allá. Después es autocontemplación nada más. Y en todo ese proceso nos olvidamos de lo más básico. ¿Qué es lo más básico? Vivir la justicia de Dios. Si estamos preocupados por las injusticias, dejamos de vivir la justicia que Dios quiere que vivamos nosotros. Hay algunos ejemplos que podríamos citar sencillos, pero no vamos a extender demasiado. Me recuerdo José, en el Antiguo Testamento. Siempre decía la verdad, lo que veía se lo declaraba, y no tenía pelo en la lengua a los hermanos, al padre. Vieron acá entre ceja y ceja, lo prendieron, lo metieron a cisterna, lo vendieron, que se llevaran lejos. ¿Eso fue una injusticia? ¿Qué les parece a ustedes? Te me decir que sí, no es autocontemplación, porque estamos mirando algo que ya pasó en la historia, ya sucedió, no es autocontemplación, ¿no? No es algo que nos esté afectando a nosotros ahora. Entonces, podemos decir que fue una injusticia en eso que hicieron los hermanos y todo lo demás. Pero José, ¿cómo lo vivió? Se quedó, ¡qué injusticia! ¿Por qué me hicieron eso mis hermanos? Se quedó así, José. ¡No! Donde llegaba, vivía la justicia de Dios, vivía su fe, la realidad que le tocaba la vivía. Y eso fue el testimonio que Dios usó. Eso fue lo que Dios usó para después ayudar a su pueblo. No estaba preocupado de la injusticia, José. Dijo, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo logró para mí. Más sencillo, el Nuevo Testamento, algo más cotidiano. Jesús en la casa de Marta y María, y estaba enseñando, y Marta corría con las cosas y atender y servir para aquí, para allá, y estaba María escuchando muy atenta todo lo que el Señor le enseñaba. Y viene indignada Marta y le dice, ¿esto es una injusticia?
¿No te da cuidado, Señor, que me dejes servir sola? Esto es injusto, lo que ella estaba diciendo. ¿Qué estaba haciendo ella? Una autocontemplación. O sea, su yo era importante, su ego, y decía, ¿por qué yo nada más tengo que servir? Que sirva yo también. Su yo era muy importante. Por eso no se sintió bien, no estaba sirviendo con alegría. María estaba, por un momento, dijo, no importa lo que yo tengo que hacer, lo importante es lo que el Señor me dice en este momento. Y Jesús dice, María ha cogido la buena parte. María ha cogido la buena parte. Les leo, por ejemplo, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. ¿Saben que pensar en las injusticias nos produce inquietud? Nos produce ansiedad. Nos produce a veces agonía, tristeza, o como dijimos al inicio, esa rabia o impotencia. Perdemos incluso, puede ser, hasta el dominio propio, perdemos la paz, perdemos la alegría. Si será importante buscar la justicia de Dios y no tanto solucionar las injusticias que me vienen, porque eso solamente es afán y ansiedad. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Cómo lo voy a arreglar? ¿Qué va a pasar con esto, con aquello, con lo otro? Dice la Biblia, para nuestro consuelo, no sé, dice, cada día traerá su propio mal. No sé si es un dulce consuelo o es una gran verdad. Es una gran verdad. Cada día lo va a traer. ¿Para qué añadirle al día de hoy algún posible mal de mañana? Dice, no sobrecargues tu día. Vive hoy, como decía Eclesiastés, alégrate hoy. Alégrate hoy. ¿Cómo me alegro hoy? En el temor de Dios. Haciendo lo que le agrada a Dios, así se alegra mi corazón. Así se complace mi vida. No podemos llenar nuestra cabeza con las injusticias porque simplemente sería la gran necesidad que tenemos de complacer a nuestro yo. Dejemos a nuestro yo tranquilo. Dejemos de intentar complacerlo a cada rato. Dice, por ejemplo, un par de versículos más, Hechos 10:34, para terminar. Dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Otra vez. En casi todas las partes de la Biblia vamos a encontrar la misma conclusión a la cual llega Salomón. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Aquí mismo tenemos en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro diciendo: Dios no hace acepción de personas. Dice que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia, no solamente dentro del pueblo de Israel, dentro de los gentiles, los griegos, los romanos, lo que sea, dentro de toda nación sagrada, Dios, porque es imparcial, del que le teme y hace justicia. O sea que sería lo mismo que guardar sus mandamientos. También en Romanos 6 decía, no presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia, presentemos nuestros miembros como instrumentos para la justicia, para servir a Dios. Y eso es la muerte al yo exaltado que reclama todo para sí mismo, para la autocontemplación. Deja la autocontemplación de lado. La autocontemplación trae un montón de males. Trae inclusive ese desagrado hasta con el mundo que me rodea, con la familia que me rodea, desconformismo. Trae un montón de cosas que me afectan al cuerpo, al corazón, al entendimiento. La autocontemplación
es un pecado. Es el ego original. Tú puedes ser como Dios. Todo tiene que salir como tú quieres, como tú lo deseas. Si no, todo está mal. En conclusión, la única forma de escapar realmente de la injusticia es, en primer lugar, reconocer que solamente hay uno que es justo, el Señor. Y que Dios tiene en cuenta ya su tiempo perfecto para mostrar su justicia, aunque la ha mostrado en Cristo. Ha mostrado que su justicia es imparcial y es para todos los hombres por igual. Pero también muestra y nos revela que todos los hombres son injustos. Que en este mundo vamos a ver un montón de injusticia por cuanto el hombre no aprobó tener en cuenta a Dios como cosa que aferrarse ni su verdad, no le aprobó, o sea, fue injusto en su consideración. El mismo hombre vive las injusticias como consecuencias. Nunca pienses que Dios acepta una injusticia. Cuando te suceda, no digas eso, ¿por qué Dios permite que pase esto conmigo? Porque ahí tú mismo acabas de mencionar cuál es el problema conmigo, mi yo. Mi yo siempre es la raíz de todos mis males. Por ejemplo, lo que me sucede, el problema es porque le doy muchas vueltas a mi propio yo, mi propia consideración, mi propio ego. En Jesús no hay injusticia. Presentemos nuestra vida a Él. Presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de justicia para el Señor. Nuestra mente, las cosas que pensamos que sean justas, alejemos nuestro yo de ahí. Nuestra lengua, como decía Santiago, todos ofendemos muchas veces. El que no ofende palabras, varón perfecto. Controlemos de no ser injustos con nuestra lengua, con aquellas cosas que decimos, con nuestras manos, las cosas que hacemos, con nuestro corazón, las cosas que deseamos, queremos, amamos. No seamos injustos en estas cosas porque nuestro Dios es justo. Aprendamos a alegrarnos en su justicia hoy día y a servirle en justicia y en integridad. Vamos a dejar por aquí por hoy. Vamos a orar. Continuaremos el próximo domingo con el estudio de Eclesiastés. Padre, damos gracias en esta hora por la contemplación de tu palabra. Permítenos, oh Dios, tener esa capacidad para examinarnos a nosotros mismos. Veo, Dios, si en nosotros hay mucha contemplación de nuestro propio yo, Padre. Que nuestros pensamientos, nuestros corazones se alejen por un momento de nosotros mismos y podamos contemplar tu gloria, tu grandeza, podamos gozarnos en ti, oh Dios, y alegrarnos en vivir vidas justas, Padre, porque eso es lo que a ti te agrada, oh Dios. Bendice a los hermanos aquí congregados, oh Dios. Bendice a aquellos que no han podido llegar o que escuchen el audio. Padre, que tu poder sea sobre cada una de sus vidas, Padre, para ayudarles a tener la victoria sobre esa autocontemplación, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.